este seminario que trata de la política fiscal vista desde la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas y del cual tenemos participación de 2 países, delegaciones de 2 países, de Perú y de Colombia. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Quiero también darle la bienvenida a las delegaciones que vienen de otros países, de Ecuador, a las organizaciones amigas también de Perú. Lo primero que hay que señalar es que todo mecanismo que haga parte de la política pública o de la política social o de la política fiscal, en este caso, es el resultado, digamos, de un mandato constitucional, en el caso colombiano. Ese mandato constitucional emana del momento constituyente de 1991, cuando el movimiento indígena es uno de los principales impulsores de la nueva Constitución, reclamando visibilidad, reclamando que se establecieran en nuestra Constitución derechos específicos para los pueblos indígenas de carácter individual, de carácter colectivo. Hemos identificado varias preocupaciones que en estos momentos como pueblos indígenas estamos en vía de exigencia y de respeto por las necesidades que vamos identificando en nuestros territorios. Una de esas preocupaciones álgidas y grandes es el tema del desconocimiento al derecho a la educación propia, el desconocimiento a una salud propia, el desconocimiento a una forma de economía y alimentación propia y al desconocimiento de una justicia propia para pueblos indígenas. Entonces nosotros dentro de todo ese marco nos hemos preocupado por avanzar hacia dentro, primeramente tratando de identificar ya con las comunidades y nuestros territorios cómo es que debemos ir caminando eso que hoy nos preocupa, para luego en términos de exigencia hacérselas ver al gobierno nacional y que de ello pues busque generar las garantías para que ello se respete y se nos permita construir desde la diferencia. Y además se les permitiera la participación directa en la realización de dicha Constitución. Eso condujo a que en los años venideros, después del año 91, varios de esos derechos que quedaron consignados en la Constitución y que tienen que ver con la autodeterminación de los pueblos indígenas, con sus jurisdicciones propias, con sus gobiernos propios, con la posibilidad de que ellos organicen sus propios sistemas de política social, por ejemplo, educación propia, por ejemplo, la salud propia. Todo ello conllevó a que posteriormente se empezaran a establecer medidas de política pública dirigidas a cumplir ese mandato constitucional. De acuerdo a los planes de vida, de acuerdo a las diferentes cosmovisiones económicas también de los pueblos originarios. Es decir, no es la misma dinámica económica para los pueblos que estamos en zonas andinas, de los que están en selva, de los compañeros que están en llanos, que están en las costas, ¿sí? Y debe ser progresiva de acuerdo a ¿qué? A una situación, bueno, a un parámetro fundamental, que son los planes de vida. Sentimos que eso no está pasando, que son unos cuantos los que deciden por nosotros y distribuyen los recursos a su conveniencia, pues donde no nos tienen en cuenta como pueblos. Incluso hemos sido vulnerados en ese derecho. Hay que decir que de todas maneras el movimiento indígena tuvo que, digamos que tuvo que impulsar mucho más su lucha después del año 91 para que efectivamente esas disposiciones constitucionales pues se tradujeran real y concretamente en políticas públicas y posteriormente se tradujeran en medidas concretas que cambien las condiciones de vida de la población. Como sistema, pues mínimamente debe haber una participación de parte de los pueblos, porque cómo se van a distribuir los recursos sin tener en cuenta pues a nosotros, a las comunidades, a escuchar nuestras verdaderas necesidades. Entonces, en eso coincidimos todos los pueblos, que tenemos que ser escuchados. El Estado tiene mecanismos de intervención
en las comunidades, pero desde un punto de vista monocultural, tanto para las ciudades como también para los pueblos indígenas. No distingue muchas veces las políticas educativas, las políticas sociales, es lo mismo que para la zona urbana como también para las comunidades. Entonces, específicamente con visión de pueblos indígenas no hay. Es más, no hay políticas construidas con participación de pueblos indígenas. Las políticas fiscales que se denominan en algunos países, en otros se denomina el presupuesto general de la República, son excluyentes. No incluyen la participación directa de los pueblos indígenas, sino que a través de, por ejemplo en el caso peruano, del Poder Legislativo, donde está la representación nacional, que son los congresistas de la República, ¿no es cierto? Son ellos los que aprueban y arman el presupuesto general de la República. Y ahí, lamentablemente, estamos excluidos los pueblos indígenas. Entonces, no podemos decir que las políticas fiscales, ¿no es cierto?, son incluyentes, sirven directamente a los pueblos indígenas. No participamos nosotros de manera directa. Nos encontramos en un estado en donde no reconoce esa otra forma de pensar, en donde no reconoce esa otra diferencia en términos de construcción de políticas que incluyan y que vinculen más a la comunidad y a los territorios que en estos momentos pues no tienen tal vez el conocimiento de todo el engranaje político que a veces sucede en términos de los gobiernos. Pues esto es un sistema pues que se ha adecuado de acuerdo a los intereses de unos cuantos y nosotros pues como pueblos originarios, ancestrales de estos pueblos, pues hemos estado viviendo en nuestra realidad sin impactar, sin llegar a este sistema nacional y pues es una necesidad conocer, capacitarnos y saber cuáles son nuestros derechos para poderlos exigir. La integridad de todo un sistema, de los sistemas propios. ¿En qué? En educación, en salud, derecho al territorio, derecho a la autonomía, ¿sí? Allí debería ser el ser, ¿cierto? Para nosotros los pueblos originarios. Porque el establecimiento en estos momentos de las finanzas, ¿cierto? Como se recauda, digamos, el presupuesto para la nación, nosotros aportamos, ¿sí? Nosotros lo aportamos en la tasa impositiva, ¿cierto? Al valor agregado, pero también aportamos en los, entre comillas, bienes y servicios ambientales, porque somos cuidadores de los grandes territorios, porque también a esta política fiscal de recaudo que hace el Estado, muchos de nuestros territorios, sin consulta previa, pues están aprovechando los recursos, entre comillas, no renovables, que para nosotros son la vida, ¿no? La vida desde nuestras cosmovisiones de los pueblos. Exigiendo nosotros nuestros derechos, demandando nuestros derechos como pueblos indígenas, por ejemplo, en salud, educación, territorio, ¿no? Que muchas veces estas demandas no son atendidas, ¿no? Quedan ahí en demandas, ¿no? Justamente por las brechas de discriminación estructural que existen hacia nuestros pueblos. No hay un enfoque de interculturalidad, ¿no?, que tome en cuenta las necesidades específicas como pueblos indígenas. En la participación de estos presupuestos generales de la República, lamentablemente se están violentando derechos de los pueblos indígenas. Derechos individuales y derechos colectivos que establece el convenio 169 de la OIT. ¿Por qué hago anuncio del convenio 169 de la OIT? Es un instrumento vinculante para todos los estados, para todos los gobiernos que han acatado el convenio o han ratificado, diría yo, el convenio 169 de la OIT. En el caso de Perú, sí está ratificado. Caso de Colombia también, caso de Ecuador,
caso de Bolivia. Entonces, ahí debe de incorporarse realmente la participación de los pueblos indígenas.